Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Hoy vamos a hacer toda una odisea, un periplo a un mundo que ha sido movido. El mundo se ha movido, ha cambiado. Y de eso nos da cuenta un hombre al que conocen como el pistolero. Muy buenas tardes. Saludamos aquí a los que ya se empiezan a conectar con este live. Saludamos aquí a Harry Mondragón, a mi hermano Daniel Mauricio. Qué bueno tenerte por acá. Y ya vamos también pues a iniciar nuestra transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar de Stephen King. Vamos a hablar de La Torre Oscura. ¿No? Vamos a hablar de esta historia tan particular de Stephen King. Sin duda, pues vamos a estar mostrando estas joyitas, las joyitas, ¿no? Los cómics, por supuesto. Pero digamos que esta charla está ajena a los spoilers. Vamos, digamos, como a emitir mayor cosa, no queremos dañar, digamos, como la esencia de los que de pronto ya están leyéndola o ya la leyeron. Vamos también como a empezar a desmentir un poco, ¿no?, de cosas como el tema de el Kimverso y que supuestamente para poder entender la gran historia de la Torre Oscura deben leer los otros libros. Ya vamos a hablar pues de las jugadas editoriales que eso implica. Y digamos que nos vamos a concentrar más es como en toda esta cosmovisión, toda esta carga simbólica que nos presenta la Torre Oscura. Por aquí también saludamos a Renzo González. Saludos, mi hermano. Él, como siempre, aquí apoyando esta iniciativa. También está Carlos Clavijo. Sí, no, digamos que Stephen King lo conocemos pues como el gran maestro del terror. Sin duda, él ha dejado un gran legado en todo su corpus, en toda su obra como terror. Pero también ha dejado unas cosas bien chéveres en términos de esas otras obras que en algún momento eran menores. Inclusive La Torre Oscura no era tan valorada, digamos, en bien se publicó. El primer tomo, la primera entrega, que es esta, que se conoció inicialmente como La Hierba del Diablo, y luego se corrigió a El Pistolero, se publica en 1982. Aquí tenemos este clásico de El Círculo de Lectores. Creo que El Círculo de Lectores trajo hasta las primeras 3 entregas o 4. Luego ya lo cogió Ediciones B. Luego lo cogió Plaza y Janés, o Plaza y James, como lo dice Mauricio de la Plena Noche. Uy, por aquí también está Carlos Álvarez. Bueno, estamos aquí haciendo un poquito de tiempo. También estamos saludando aquí al maestro Marco Pinto, que por supuesto me ha pedido que explique o desglose cómo funciona este universo tan particular. Y bueno, les venía diciendo, ¿no? Digamos que al comienzo no era tan valorado este universo, pero a medida que se fue expandiendo y fueron llegando las siguientes entregas, pues como que los lectores empezaron como a darle como toda esa importancia a esta saga, y yo considero que esto entraría sin duda en lo que va a ser esa categoría del New Weird, porque aquí Stephen King es capaz de combinar fantasía con ciencia ficción y también pues con todos estos elementos del terror que tanto le gustan. Esto incluye monstruos, incluye también pues como toda esa carga de suspense, y digamos que él va madurando la obra, pero hay un punto de inflexión, un punto de quiebre, y muchos lectores consideran que del tomo 4 en adelante pues como que la cosa ya no fluye. Del tomo 1 al 3 es donde realmente me parece que empieza a funcionar muy bien. Y yo creo que para los que quieran leérsela, me parece perfecto que se lean del tomo 1 al tomo 3. Para mí el 3 es de lo mejor, o sea, Las Tierras Baldías para mí es como el tomo, este es el tomo, o sea, este es como el que más me he gozado de La Torre Oscura, es para mí el mejor sin duda. Y aquí se siente más esa carga de ciencia ficción, de fantasía, de terror, ¿no? Como que muy bien manejado. Y él, digamos que en el prólogo confiesa que ya en el tercer tomo, pues ya le costaba mucho volver al mundo de Rowlands.
Uy, ¿quién es Roland? Ya vamos a descifrar todo esto. Por aquí también está nuestro querido Mauro Vargas. Precisamente estábamos mencionándote, Mauro, por tu designación de Plaza y James, esta empresa que hemos desarrollado en nuestras conversaciones. También se nos han unido en Instagram, Erwin 7.0, Karen López, Juve Moon, Miloniet y Marcela. Bueno, vamos entonces, pues sin más preámbulos, a empezar toda esta cuestión. Vamos a transportarnos entonces al mundo medio. He ahí, en esta portada, se encierran todos los componentes de la historia. Ahí vemos a nuestro héroe, el arquetipo, ¿no? Manejado pues desde los arquetipos junguianos, ¿no? Como estas imágenes que nos acompañan desde tiempos inmemoriales. El pistolero, tenemos también a su halcón, tenemos al fondo a Torre Oscura, tenemos el Charlie Chuchu y todos los elementos que van a ir manejándose en esta saga épica. Muy bien, pues digamos que esta saga, digamos que se ambienta en un mundo, ¿no? Bueno, sin duda hay que saludarnos como es debido. Largos días y placenteras noches. El mundo se ha movido. Así lo dirían en la alta lengua, que es este mensaje o este tipo de dialecto que se habla en el mundo medio. Y solamente pueden hablarlo los pistoleros, herederos de una tradición que viene del mismísimo rey Arthur Eld, el rey que alguna vez se encargó de proteger al mundo medio y de crear todos los guardianes que resguardan el equilibrio. Bueno, este mundo medio tiene lo que llamamos las baronías, y hay una que es la baronía de Nueva Canaán. Hay una cosa interesante acá y es que Stephen King tiene muchos elementos muy dados como de la Biblia, y no es de extrañar porque recordemos que él escribe The Stand, ¿no? Que es esta novela épica donde se confronta la idea del bien y el mal. También recordemos pues que Stephen King atravesó una etapa llena de la adicción a la cocaína y otra clase de alucinógenos, inclusive cuentan que también se bebía hasta el remedio para la tos, ¿no? Tipo tenía una adicción impresionante y eso se nota muchísimo en no solo uno de los personajes de la Torre Oscura, sino también en algunas cosas. Por ejemplo, la hierba del diablo hace referencia pues al tema de la adicción, ¿no? En la baronía Nueva Canaán, aquí están básicamente Stephen Deschains, ¿no? Que es básicamente el Dean de Gilead, es como básicamente como el shogun, ¿no? Como el señor de Gilead. Gilead, creo que ustedes conocen este nombre, pues por nada más y nada menos que el cuento de la criada, ¿no? La República de Gilead, y eso también está en la Biblia. Pero bueno, más allá de eso, pues en esas baronías es donde se empieza pues a forjar como toda esta leyenda de estos seres, ¿no? Los pistoleros, que son básicamente como el equivalente a un samurái, el equivalente a un metabarón, el equivalente a un Jedi, ¿no? Digamos que son una estirpe, ¿no? Sí, maestre Marco, los relatos de Stephen King son bastante judio-cristianos, tiene usted toda la razón. Y la baronía es solo una parte de este mundo medio porque también está pues el mundo fin, ¿no? Que básicamente pues es el que nos lleva a conectar con la Torre Oscura. Y la Torre Oscura es digamos como este cimiento, como este entorno, ¿no? Como este punto de convergencia donde se da equilibrio a 12 portales o 12 mundos, ¿no? Que básicamente son custodiados por un animal, un ser protector, el vampiro, el murciélago, perdón, el oso, la rata, etcétera. Muchos, digamos, asimilando pues el tema de los tótems, ya vamos a explicar pues toda esta parte. Y antes de llegar a eso, pues están, digamos, pues como todas las tierras baldías, están también, digamos, como las tierras, digamos, pues que tienen que ver con el trueno, nombres que hacen referencia pues como a estos entornos míticos, ¿no? Digamos, pues Stephen King también tiene una cosa muy particular y es que en sus relatos siempre trata de combinar o de traer siempre las tradiciones indígenas, las tradiciones aborígenes, que de cierta forma eso es algo que me parece muy particular, ¿no? Que Estados Unidos pues digamos que tiene una mitología construida por lo que viene de afuera, más no tanto por lo que tengan adentro, ¿no? Digamos que en su país, en su cultura, pues digamos que fue totalmente erradicada
y algunos, ¿no?, escritores intentan volver a recuperar eso, y creo que Stephen King lo hace muy chévere. Recuerden, digamos, Entre Animales u otras novelas donde él trae pues el tema de, o inclusive en It, ¿no?, donde trae también el tema de estas creencias ancestrales, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo entonces el mundo medio. Esta, para los que están en Facebook, pues es una fotografía de Stephen King, las vamos a mostrar acá. Esta es la foto del momento en que él inició a escribir La Torre Oscura, y de eso hay un texto muy bello que es el siguiente, ¿no? Digamos, en el primer tomo, en el pistolero, hay algo que se llama el epílogo, y el epílogo dice así, ¿no? Este relato, que es casi completo por sí mismo, pero no del todo, constituye la primera estrofa de una obra mucho más larga titulada La Torre Oscura. Parte del trabajo que sigue a este fragmento, que ya está terminado, pero todavía queda mucho más por hacer. Mi breve resumen de la acción sugiere una longitud definitiva de unas 3.000 páginas, realmente fueron 4.000. Tal vez más. Probablemente eso parezca indicar que mis proyectos para esta narración han superado los límites de la mera ambición para entrar en el terreno de la chifladura. Pero pídele a su profesor de inglés favorito que les cuente alguna vez qué planes tenía Chaucer para los cuentos de Canterbury. Aunque claro, tal vez Chaucer estuviera loco. Por acá dice, ¿no? La Torre Oscura comenzó, creo, porque heredé una resma de papel durante el semestre de primavera de mi último año en la facultad. No era una de las habituales de papel de hilo, ni siquiera una de esas coloreadas de hojas recicladas que suelen utilizar muchos escritores noveles, porque la resma de papel coloreado, y a menudo con grandes fragmentos de pasta sin disolver flotando en su interior, es $3 o $4 más barata. Entonces, estos son como los indicios con los que él empieza esta historia de La Torre Oscura. Pero la cuestión va más allá. Digamos que ese fue como el primer elemento de motivación. Y luego dice, ¿no? Y así, una noche de marzo de 1970, me encontré sentado ante mi vieja Underwood de oficina, con la M esportillada y la O en mayúscula mal alineada, escribiendo las palabras que dan comienzo a esta historia. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Yo creo que es la mejor frase que ha escrito este man, y en muchas entrevistas pues él confiesa que no sabe cómo le llegó a su mente, sino que simplemente la dejó rodar. Y si se dan cuenta, en esta frase, inclusive hay personas que dicen que según cómo empiece la novela, en esa primera línea ya se encierra más o menos pues como el tono hacia dónde va, ¿no? Recordemos pues este clásico de William Gibson, de Neuromante, que pues empieza con el cielo sobre Chiva, parecía un como el televisor sintonizado en Canal Muerto. O sea, son líneas maravillosas y ya uno como que dice, ojo, esto ya sabemos por dónde va el asunto. En esta frase se encierra, pues, quiénes son los protagonistas, cuál es la acción y en dónde están, ¿no? Y eso me parece, pues, bien simpático, y así empezó esto. Y digamos que las influencias que tuvo Stephen King para construir esa historia vienen de lo siguiente. El primer elemento es que él conoce en sus clases de literatura a un poeta que se llama Robert Browning. Robert Browning, inspirado en una frase, ¿no?, en un fragmento del Rey Lear, que dice lo siguiente: Childe Roland to the Dark Tower came. His word was still fire, foe and fun. I smelt the blood of a British man. Con esa frase del Rey Lear, de la escena, del acto 3 en la escena 4, construye un poema, ¿no?, que básicamente se llama Childe Roland to the Dark Tower came, ¿no? O sea, el niño Roland, ¿no?, o Childe Roland a la Torre Oscura llegó. Ese es como el primer componente. El poema es bastante largo, y la idea de King era, digamos, como coger, ¿no?, esos fragmentos del poema y empezarlos a construir como parte de la novela, ¿no? Esa es, digamos, como la primera gran influencia que va a tener Stephen King. La segunda, sin duda, es que en esos años en los que él estaba en la universidad, pues se leyó El Señor de los Anillos. Y claro, pues digamos que él queda, como dicen, digamos, como maravillado, extasiado y con ganas de hacer algo parecido. Recordemos que una cosa interesante de King es que él siempre que iba a ver algo, una película o una serie de televisión, pues volvía y la novelizaba, ¿no?, para darle, digamos, como sus matices, ¿no? O sea, digamos, como sus ejercicios de creatividad literaria. Y claro, él dice, oiga, pero yo cómo puedo hacer una obra como estas, ¿no? Recordemos este bello fragmento con el que empieza El Señor de los Anillos, ¿no?
3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, y 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos, y atarlos a las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, ¿no? Ya con esto, pues se marca hacia dónde va también este asunto, ¿no? De la cuesta épica del Señor de los Anillos, que también es un relato. Como estamos hablando de la fantasía, tengan presente que en la fantasía el bien y el mal se establecen, digamos, como elementos que deben ser, digamos, como seguidos y ceñidos en esa línea. Es decir, el bien debe triunfar sobre el mal y viceversa. Obviamente el mal ejerce sus tentaciones y demás, pero digamos que en Tolkien lo particular es cómo su personaje, Frodo, empieza a caer en tentación por el anillo. Y eso lo hace también particularmente como un cambio dentro de la fantasía, digamos que uno viene acostumbrado a leer, ¿no? Eso es básicamente como algo que me parece bien interesante en este asunto. Ahora, Stephen King dice, bueno, sí, la cuesta, el anillo y toda esa vaina. Recordemos también que Tolkien, ¿no? Construye esto a partir del Cantar de los Nibelungos y toda esta obra de Wagner, ¿no? Digamos, de toda esta mitología de la Selva Negra, de la mitología del Rin, ¿cierto? Y él la trae hasta construye el idioma de los elfos, ¿no? Entonces ya tenemos como elemento, ¿no? Tenemos entonces un idioma, tenemos un mundo, tenemos un conflicto entre bien y mal, pero faltaba algo más. Y ahí también, digamos que King se inspira en lo que se conoce como el mito artúrico, la leyenda arturiana, ¿no? Que básicamente es como ese nombre que se le va, digamos, dando, ¿cierto? A todos estos textos y relatos que empiezan a surgir en la Edad Media sobre las legendarias islas británicas de Bretaña, especialmente aquellas que están centradas en la historia del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Que inclusive el poeta francés Jean Baudel en el siglo XII creó el nombre según las líneas de su poema épico Chanson de Saints, ¿no? La canción de los sajones. Entonces, recordemos que el mito arturiano nos habla pues de la espada en la piedra, nos habla pues básicamente de esta persona que está destinada a ser rey, de que va, digamos, pues como a traer el orden y la paz y sus caballeros. Ahora, si se dan cuenta, los 12, ¿no? Digamos, o sus caballeros de la mesa redonda, pues como que dan una idea también de lo que va a ser después los guardianes, ¿no? Que custodian la torre, ¿no? Digamos, los ejes de la torre. Pero faltaba algo más. Tolkien, leyenda artúrica, el poema de Robert Browning, pero falta algo más. Entonces un día Stephen King se va a ver cine, ¿no? Rotativo, se va por allá a un cinema y digamos que descubre, ¿no? Ah, bueno, también hay otra cosa importante y es que el viejo oeste, que es a donde vamos también a ir, ¿no? Digamos que el viejo oeste es parte, digamos, como de esa mitología o cosmovisión que han construido, sobre todo desde la literatura, el cine y los cómics. Y este Far West o el lejano oeste, ¿no? Es básicamente como una idea de lo que de la idea del progreso, ¿no? De lo que lleva, digamos, el tema digamos, de explorar o descubrir esas tierras baldías, ¿cierto? Y de alguna manera esto pues nos lleva pues al tema de la fiebre del oro, la compra de terrenos, ¿no? El tema también pues de la ambición y el despojar a los indígenas de su territorio. Y eso pues lleva pues a toda esta construcción del viejo oeste, ¿no? Básicamente el tema también de la frontera, ¿no? Que es un concepto que hace parte pues de la historia de Estados Unidos y hace alusión a ese avance y la búsqueda dentro del territorio desconocido. Siempre estamos, ¿no? Siempre ellos están, digamos, como en esa, ¿no? La frontera es aquel lugar donde la civilización puede avanzar a costa de lo salvaje. Es una delgada línea geográfica donde lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, encuentran y se ponen límites, ¿no? Básicamente, esa sería, digamos, como la intención. Entonces yo recuerdo que con mi señor padre, digamos, en los años de infancia, en la televisión siempre pasaban esta clase de películas, por ejemplo, ahí fue donde conocí yo al actor Franco Nero y su saga de Django, que después lo vimos pues como Quentin Tarantino lo recupera con Django desencadenado, ¿no? Y esto nos hablaba pues de una construcción muy particular, ¿no? Que después se va a conocer como los Spaghetti Westerns. Y el más conocido de todos es precisamente el que Stephen King va a ver, ¿no? En el cine. Y es todo lo que llamamos la trilogía del dólar, especialmente la última entrega que es El bueno, el malo y el feo, ¿no? En la que ahí encontramos pues a un gran personaje que es el hombre sin nombre, que encarna Clint Eastwood,
Pero más allá de eso, el Spaghetti Western, ¿no? Digamos que es el formato europeo con el que empiezan a construir esa imagen del western o el viejo oeste. Y es un tema que ocurre más o menos en los años 60 hasta los años 70, ¿no? Básicamente, pues el más conocido va a ser Sergio Leone. Y ellos lo que van a hacer es como tratar de recrear ese ambiente en lugares europeos. Pues ahí está, digamos, pues todo lo que tiene que ver con este pueblo mítico de España. Ahora se me escapa el nombre. Sé que alguno de ustedes lo recordará y me lo dirá en un instante. Pero este pueblo, digamos que se volvió tan mítico que inclusive ya es un lugar turístico, ¿no? La saga del dólar, ¿no? La trilogía del dólar está compuesta por un puñado de dólares, que inclusive fue acusado al comienzo de un plagio de una de las películas de Akira Kurosawa. También está La muerte tiene un precio y por supuesto El vuelo de Mario, que es como el que ya cierra este marco y es una de las películas memorables, por supuesto recordando al maestro Ennio Morricone que definió el sonido del viejo oeste con sus partituras y es menester como homenajearlo. Ahí aparece entonces Clint Eastwood, que de cierta forma venía de hacer un personaje adolescente en una serie que se llama Rawhide o Cuero Crudo. Y no sé, maestro Pinto, no creo que sea, es un nombre, ya se me vendrá, pero no es Algeciras, es por ahí ese nombre. Él venía de esta serie Rawhide, ¿no? Y en Rawhide le pidieron que encarnara a un adolescente, pero ya aquí mismo tenía los 30 años y dicen, pero qué cosa estas series, ¿no? Y hizo el papel con tanto hastío que de una le dijeron a Sergio Leone, mire, este es el actor que usted necesita para su saga. Y cuando Clint Eastwood llega al set, ¿no? Allá en Almería, ese es el pueblo donde surge todo el Spaghetti Western. Almería, sí señor, ese es el nombre, Almería, ya me acordé. Y en Almería, así es, querido amigo, Castilla, sí señor, el desierto de tabernas de Almería, cómo no, ese es el lugar. Inclusive hay una foto de Clint Eastwood con Lee Van Cleef y un soldado de Franco, ¿no? Porque también esto estaba siendo vigilado por el franquismo. Muy bien, entonces, él llega y lo hace como con tanto hastío, pues que de cierta forma dicen como, esa es la caracterización, ese es el nombre sin nombre, ¿no? Y por eso ustedes ven que él masca el cigarrillo y lo hace así como, esta mierda, ¿no? Y ahí, digamos que ya se define como ese arquetipo, ¿no? Digamos, como este antihéroe, ¿no? Del hombre sin nombre. Y esto, pues, digamos que ya define, ¿no? Y ya como que le da quinto a la idea y dice como, wow, lo tengo. Vamos a crear un mundo que está en el Far West, ambientado en el Far West, que tiene elementos de leyenda artúrica y hay toda una cruzada por tratar de afrontar el mal que está desencadenado y que hace que el mundo se mueva y que hay que restaurar. Y ahí es donde aparece nuestro personaje principal, que es Roland Deschange. Roland Deschange también digamos que puede ser conocido como Rolando Deschange, por supuesto en la traducción en español, Roland de Gilead o Roland de Galat, ¿no? También se le conoce así. Y él es el hijo de Stephen Deschange, ¿no? Que es el último descendiente de Arthur Eld, o sea, digamos que tiene todo el linaje artúrico. Y claramente la historia nos habla que es el último de su especie, ¿no? Digamos que es el último de los lugares, inclusive se parece mucho, semeja mucho a la historia de el Metabarón, ¿no? Sí, señor. Alex de la Iglesia hace una película que se llama 800 balas, que es un homenaje a todo el tema del Spaghetti Western. Sí, señor. Muy bien, maese Marco. Bueno, por aquí también ya está Dave Aristizábal, ¿no? Y Sergio Aristizábal también, ¿no? Que básicamente pues nos habla de la gran búsqueda del héroe. O sea, esto es el camino del héroe que establece Joseph Campbell, por supuesto. Y nos habla pues de esta película, el bueno, el malo y el feo. Roland es parte de lo que vamos a llamar la 30ª generación descendiente de Arthur Eld, ¿no? El rey Arturo de esta dimensión, por supuesto. Y bueno, como les decía, el primer tomo, ¿no? Que de cierta forma, pues digamos que no es tan claro, es decir, la narración todavía no está como construida del todo. Es decir, él como que todavía no sabía por dónde iba a avanzar. Digamos que ya después se hace una reedición y en esa reedición pues digamos que se pulen detalles, etcétera, pero en esta, que es como la edición original, pues básicamente se habla como de esa persecución, ¿no? Esa persecución al hombre de negro, ¿no? Y es como esa ambición de, oye, pero ¿qué
qué pasa con todo esto, ¿no? Y cómo Rowland, pues digamos, va encontrando algunos personajes secundarios que le van ayudando, pues como a rememorar un poco cómo él llegó ahí, ¿no? Y de cierta forma, pues el libro cierra, ¿no? Básicamente, pues con que se encuentran, pero ese encuentro antes va a traer aún más preguntas que respuestas, por supuesto, con el hombre de negro, que básicamente se presenta como Walter Odin, pero también es una reencarnación de Randall Flagg, que es como este arquetipo del mal que construye Stephen King en su obra, ¿no? Particularmente. Y esa frase que ya la hemos leído, ¿no? Que es bien, bien particular, ¿no? La Torre Oscura se compone originalmente de 7 tomos, luego sale un octavo que simplemente lo que hace es como hacer un spin-off, ¿no? De cierta manera. Sí, ahí están hablando de la película Las 800 balas de Alex de la Iglesia, muy bella película. La saga se compone originalmente por El Pistolero, La Llegada de los Tres, Las Tierras Baldías, Mago y Cristal. Eh, Hay una que de pronto dicen, oiga, pues cómo se inserta esto ahí, ¿no? Que es básicamente El viento por la cerradura, pero esa fue escrita tiempo después, o sea, cuando ya se terminó toda la saga, cuando terminó el tomo 7, los lectores pidieron, y entonces lo que él hizo fue como volver y hacer como un intersticio, un intermedio ahí con este tomo, Los Lobos de Calla, La Canción de Susana y La Torre Oscura, que es con el que se da el cierre. Pero recuerden que eso no se trata de hacer spoilers, sino básicamente de hablar de la cosmovisión. También el ilustrador Dave McKean intervino en alguna de los tomos, básicamente en el de, bueno, siempre se le pedía a algún ilustrador que hiciera como su acercamiento a la obra y de cierta manera, pues digamos que Dave McKean hizo lo suyo con el tomo 4, El Mago y el Espejo, ¿no? Y allí él hace las ilustraciones, que esas inclusive después se utilizaron para lo que es la edición de Ediciones B, que incluye hasta el tomo 4, ¿no? Básicamente utilizaron esas ilustraciones que estaban en este tomo para hacer parte de las portadas, ¿no? Entonces ahí para que tengamos en cuenta. Y bueno, ahí tenemos entonces pues a Rowland en el desierto persiguiendo al hombre negro. Hola, Laura Laucubos. Nuestro libro de hoy se llama La Torre Oscura, de Stephen King. La Torre Oscura, su saga New Weird, donde combina ciencia ficción, fantasía y también terror, por supuesto. Muy bien. Hay una parte interesante y empiezan como a surgir unos elementos como el tarot, la llave, la quijada de mula, la misma torre, ¿no? Entonces uno empieza como a decir, uy, esto ya está muy cargado, ya estamos viendo aquí como todo el tema de los arquetipos junguianos, ¿no? Por así decirlo. Y hay otra cosa también muy interesante, pues yo creo que más de uno habrá visto que en algunas librerías pues siempre circuló estas versiones que publicó la editorial de Bolsillo. Luego salieron ya unas ediciones integrales, ¿no? Marvel Comics empieza el proyecto de adaptar La Torre Oscura a cómic y básicamente lo que hacen es ampliar lo que ocurre en el primer tomo del Pistolero. Básicamente es como haciendo un poco lo que es la precuela para que uno como que comprenda más cómo fue que Roland llegó a ser el último de su estirpe, ¿no? Entonces ahí vamos a ver algunas imágenes, los que están viendo por Facebook, ¿no? Ahí vemos pues digamos al pistolero en esta pose heroica, todo esto pues dibujado por Jay Lee, un ilustrador que tiene pues como los tonos bastante oscuros para este asunto. Y ahí se nos habla también pues de Walter Odin, que básicamente digamos que en ese momento no es Walter Odin, sino que se asume, ¿no? Como el consejero real del papá de Stephen Deschange, y como consejero pues tiene acceso a muchas cosas, entre ellos pues obviamente acceso a la mamá, ¿no? Qué cosas, ¿no? Siempre hay que meter esta clase de cosas, ¿no? En este elemento. Y hay otro elemento también muy interesante en esta construcción del mundo medio y es el rey carmesí. El rey carmesí es como la encarnación del mal, ¿no? O sea, digamos como ya ese prototípico o arquetípico, digamos, esencia del mal, ¿no? El rey carmesí, que es como muy arácnido, tiene, digamos, con algunas partes del estilo de It, ¿no? Por así decirlo, como un ser, ¿no? De esas dimensiones. Y eso también pues conlleva a otros personajes como el hombre bueno, que es John Farson, que es como que también arrasa y empieza a destruir toda la baronía de Nueva Canaán, etcétera. No, y además pues con ese nombre, ¿no? El hombre bueno. Bueno, dejémoslo en ese punto, ¿no?
Y bueno, otra cosa que también es importante es que el pistolero también tiene un credo, tiene, digamos, como un código moral, ¿no? Que es el que lo ayuda a seguir en su senda, al que le ayuda a recuperar su confianza. Porque obviamente Roland ya está, digamos, quebrado. Él ya, digamos, pues no se halla, sabe que tiene que llegar a la Torre Oscura, pero realmente, digamos que uno va viendo que si no es por sus personajes de apoyo, lo que vamos a conocer como el Catet, él básicamente ya no tenía motivación para seguir adelante. Pero él tiene esto que a mí me parece sensacional y uno dice, oiga, qué chévere tener esto o hacer esto con uno mismo, ¿no? Que básicamente es, no apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo. No disparo con la mano. Aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Disparo con la mente. No mato con la pistola. Aquel que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre. Mato con el corazón, ¿no? Exactamente, mi hermano ha dado en el punto y esto me recuerda mucho a The Mandalorian. The Mandalorian es muy fiel a ese espíritu de los spaghetti western, del Far West, y él tiene su credo que básicamente es el camino así es, ¿no? O sea, estas cosas me parece que es como lo que le da ese detalle hermoso y bonito a toda esta saga, o sea, esta clase de cosas, el credo, el tema también, digamos, de cómo Roland gana sus pistolas, eso me parece también pues muy dado de este tema artúrico. Recordemos que en la época medieval siempre estaba el escudero aspirante a caballero, ¿no? Y que para eso tenía que afrontar unas pruebas, ¿no? Para poderlo llegar a hacer. Y de cierta forma, Rowland hace o enfrenta su prueba, digamos como sin el tiempo suficiente, o sea, digamos como que enfrenta a su instructor antes de tiempo. Y eso también pues marca mucho el destino de lo que va a pasar con Roland. Pero de cierta forma, este duelo con su instructor hace que él se gane sus pistolas, ¿no? Y eso es como haberse ganado la espada de Excalibur. Y las pistolas, digamos que vienen hechas de los materiales y el mismo acero de la espada de Arthur Eld, ¿no? Es más o menos como esta historia de, ¿cómo se llama? Samurai, no, Samurai no, sino como Ninja Scroll. En Ninja Scroll se hablaba, digamos, del hispanio, que era el metal más metal de todos los metales, ¿no? O sea, mejor dicho, el metal supremo. Entonces, hagan de cuenta, esas pistolas son hechas con ese material y por eso son tan especiales para el pistolero, ¿no? Bien, ahí también pues vamos viendo pues cómo la baronía Nueva Canaán va cayendo pues por las fuerzas de nuestro enigmático hombre bueno, John Farson. Y básicamente hay tres elementos que ahí vamos ya rodeando que son los siguientes, ¿no? El K. El K es un recurso muy importante y que se menciona sobre todo desde el segundo tomo en adelante. ¿Qué es el K? El K es la fuerza que rige a todos los seres vivos y no vivos. Es la voluntad del GAN, ¿no? Es el equivalente más aproximado al destino en alta lengua. Un dialecto que de cierta forma se menciona en estos libros y es la fuerza que provoca que algo suceda, aunque no sea algo imposible de evitar. Se considera que el K es una guía o un rumbo, pero ciertamente no es algo planeado, no es algo que sea conocido por los mortales. K no es necesariamente una fuerza del bien ni del mal. Manipula, ojo, a ambos lados opuestos y parece no tener moral definida. Entonces, el K es como una energía, ¿no? Que es transversal en todo el mundo medio, ¿no? Entonces, tenemos el primer componente ahí también, que es el K, ¿no? Tenemos obviamente pues al Rey Carmesí, que es el principal antagonista de la serie y que tiene como propósito destruir la torre, ¿no? Y dominar en la oscuridad del extratránsito. Básicamente la idea es como ya acabar con el tema de esas fronteras, con esos mundos paralelos, ¿no? Es la representación de Satanás en el mundo medio. En otro libro de Stephen King, La Casa Negra, es conocido con el nombre de Avala y en la novela Insomnia también bajo el nombre de El Rey Carmesí. Es quien tiene bajo su control a los personajes malvados, ¿no? Digamos que todos los malvados le rinden cuentas al Rey Carmesí. Y claro, tenemos a Arthur Eld, ¿no? Arthur Eld fue el antiguo rey de todo el mundo y el más grande de los héroes míticos en el mundo medio, equivalente al rey Arturo, en las leyendas del mundo de Piedra Angular. Era un guerrero de el blanco y un guardián de la Torre Oscura. Se rumorea que solo alguien que lleva la marca de Arthur Eld puede entrar a la Torre Oscura. Entonces, por eso Roland ya tiene marcado su destino y por eso tiene que llegar a la Torre Oscura si quiere restablecer el orden en el mundo medio. Fíjense que aquí se habla de piedra angular o keystone, ¿no? Que básicamente es como ese punto de convergencia. Esa es nuestra tierra. Nosotros vivimos en tierra piedra angular.
De ahí también pues la referencia que ustedes escuchan en la película, ¿no? También tenemos el Catet, ¿no? ¿Qué es el Catet, no? Es un grupo de personas unidas por el K, ¿cierto? Y aquí viene lo interesante. Este Catet, ¿no? Digamos que originalmente cuando Roland está en su entrenamiento inicial para ser pistolero, él digamos que tiene de compañeros a Cuthbert Allworth, Jamie Curry y Alan Jones. Ellos son como su Catet, ¿no? Son como sus compañeros de destino. Pero luego este Catet, ¿no? En el siguiente paso, cuando él ya está ofreciendo al hombre negro, pues van a cambiar, ¿no? Y van a cambiar por personajes que vienen de tiempos y lugares totalmente diferentes, aunque sí hay un punto de convergencia, es que muchos vienen de Nueva York. Por eso en la película se filma en Nueva York, ¿no? Inclusive Stephen King, que hace mucha referencia a Nueva York en el tercer tomo, pide excusas porque se toma algunas licencias creativas sobre el tema geográfico, ¿no? Pero bueno, el Catetrelora entonces incluye a Eddie Dean. Eddie Dean es un personaje que es adicto, ojo, adicto a la heroína. Susana Dean, bueno, Eddie viene de los años 80. Susana Dean, ¿no? Es otro de los protagonistas. Ella viene de las épocas de los años 60, más o menos del 68, participa en las marchas de los derechos civiles y digamos que sufre un accidente que le deja en una condición que de cierta forma pues ya hace que tenga o inclusive desarrolle dos personalidades, ¿no? Sí, ahí va ese marco. Ya llegaremos al asunto de la película. Vamos a dejarlo ahí como en remojo, tengámoslo ahí pendiente, pero ya le explico un poco eso, ¿no? Susana, digamos, pierde sus piernas y ese mismo accidente desarrolla dos personalidades, ¿no? Ya desarrolla dos espectros, ¿no? Uno que le da como un poder y otra otro. Entonces, obviamente una más o menos es como hablar de la loca Jane de los Doom Patrol, ¿no? Como que este golpe le abrió esa otra personalidad que es un peligro, por supuesto. Está Jake Chambers, y este Jake tiene algo muy particular porque Rowland se encuentra con un primer Jake en esta primer tomo. Un Jake que básicamente fue empujado por el hombre del negro, ¿no? Sí, muy bien, Adrián, gracias por esa pista. Dice, el Club de los Perdedores de IT son un catet, por supuesto. Sí, señor, esa es una pista bien interesante. Bueno, el hombre de negro empuja, sí, no, redato, gracias Adrián por ese super dato. Jake, ¿no? Llega al mundo de Roland y cuando ellos dos están como dialogando, ¿no? Él le cuenta que básicamente pues fue empujado por un hombre que decía como una sotana, un sacerdote, eh, pierde la vida con el accidente y cuando pierde la vida llega a ese lugar, ¿no? Pero de cierta forma después lo vemos que llega en el tercer tomo, ¿no? O sea, es como otra reencarnación de Jake Chambers, ¿no? Entonces ahí va a ser parte del catet. Más adelante, en el tomo quinto, en Los Lobos de Calla, se va a unir el padre Callahan. Él va a ser también parte, digamos, del catet y por supuesto hoy, que es un mapache que va a ser como su compañero fiel, ¿no? Por ahí vamos viendo. Entonces, este catet es el que va a ayudar a Roland a proseguir, ¿no? La cuesta hacia la Torre Oscura. Obviamente, pues Roland viene también muy afectado porque empieza a escuchar voces, empieza como a sentir el eco de los mundos alternos, ¿no? Y lo curioso es que las historias de ellos se encuentran mucho más desarrolladas en el segundo tomo, la llegada a los tres, ¿no? Donde, por ejemplo, se habla de que Eddie es traficante de drogas, Susana, pues, como les digo, es heredera de una, digamos, de una empresa muy importante, es estudiada, por supuesto, pero al sufrir este accidente, pues, básicamente también desarrolla este nuevo encuentro con su mundo. Y, en fin, ¿no? Ahí vamos viendo cómo se va construyendo este asunto. Hay una cosa interesante, es que en el primer tomo, cuando se encuentran el hombre de negro y Roland, él tiene sus cartas y empieza a echarle el tarot, ¿no? Empieza a leer las cartas. Y Roland, pues impaciente, dice, pero ¿para dónde va con estas cartas, hermano? Y esas cartas, pues sin duda, el tarot pues, nos lleva mucho a la idea de los arquetipos junguianos, ¿no? Que básicamente son la forma que les da las experiencias y los recuerdos de nuestros primeros antepasados. Y esto implica que no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que en el contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados, ¿no? Entonces, él empieza a echar las cartas y le dice, van a llegar a tu vida tres personas. Por un lado, la muerte, pero no la tuya, Roland, no la tuya. Va a llegar el prisionero,
va a llegar un personaje prisionero y está prisionero de un demonio que se conoce como heroína, ¿no? Y la dama de las sombras van a llegar a tu vida. Entonces recordemos que el primer tomo termina como en una playa y ahí es donde empieza el segundo tomo en esa misma playa y en esa playa abren portales o llegan unas puertas donde él puede ver al mundo de Piedra Angular y de ahí pues traer a estas personas que van a ser su catet, ¿no? Y ahí vemos lo que va a ser ese terreno de la Torre Oscura, donde vamos a ver que es básicamente pues como el punto central, ¿cierto? De este mundo medio, donde hay por supuesto pues el gran desierto, donde está el pueblo de Tul. El pueblo de Tul va a ser bien importante en la vida de Roland porque va a ser uno de sus dramas, una de sus huellas indelebles, digamos, en su ontología, en su condición como persona, ya que allí enfrenta una de sus máximas pruebas, ¿no? De fe. También está Gilead, que es donde él nace, por supuesto, que es, digamos, lo que llaman el arco interior y el arco exterior, por supuesto. Y recordemos, pues, que cada uno de los ejes, ¿no? De este mundo medio, pues, está custodiado por estos guardianes. Uno de estos guardianes, inclusive, responde a una empresa de computación, que es el que los construye. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Muy bien. Ahí vemos el tema de los tótems, ¿no? Que básicamente es cómo los animales reflejan reflejan, digamos, fuerzas o atributos espirituales o sobrenaturales, ¿cierto? Y entre esos tótems siempre está pues hablando de el oso, el halcón, el pez, el bisonte, el búfalo, el tejón, ¿cierto? Que son personajes que de cierta forma o son entidades, ¿no? Que responden también, digamos, como a esos arquetipos, ¿no? Esas esencias espirituales, inclusive. Recordemos que los antiguos aborígenes e indígenas, ¿no? Siempre tenían como la creencia de que, por ejemplo, tomar la sangre de la liebre los hacía más rápidos o portar la piel de un animal también los hacía dar como esa característica. Son parte como del sistema de creencias, ¿no? De los antepasados, ¿no? Esos eran animales de gran importancia. También en algunas culturas representaban los niveles del ser humano, el yo inferior, el inconsciente, el yo medio, la mente y el yo superior, ¿no? Este último, digamos que siempre se representaba con una figura alada, ¿no? El pájaro, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahí viene entonces el tema de los 12 guardianes de las vigas, ¿no? Que es también otra cosa que es parte de los significados de este mundo. Las vigas, ¿no? Digamos que son como esos soportes que sostienen al mundo, son infinitamente antiguas, han sido creadas por, digamos, al comienzo del universo y son entidades vivientes, ¿no? Digamos, surgidas de la PRIM. Las vigas están representadas por 12 guardianes de animales. En total hay 6 vigas y 2 guardianes en cada una de las vigas, ¿no? Básicamente, pues si vemos cada uno de los ejes, sí serían 6, ¿no? Por supuesto. Y los antiguos, que es también como otra parte de esa cosmovisión, los antiguos tratan de reemplazar las vigas mágicas por versiones tecnológicas y ahí entra una empresa que se llama North Central Positronics. Algo muy interesante de este mundo medio es que al parecer es una tierra, ¿no? O es un planeta Tierra que ya ha afrontado y ha llegado como a un futuro donde como que por la cuestión misma, ¿no? De este arco, digamos, mismo de la historia, han regresado como a la época del Medio Oeste, ¿no? Básicamente, pero digamos que sí hay tecnología. Y hay tecnología es porque este mundo avanzó a un ritmo muy diferente al nuestro, ¿sí? Y por eso, pues, hay empresas que han creado estos tótems, etcétera, ¿no? Y digamos que hay cada uno, digamos, de estos, ¿no? La torre está en el punto central y cada viga de un guardián pues en cada extremo, ¿no? Esa es, digamos, como la idea. Pero entonces, digamos que estos guardianes creados por esta empresa ya se han salido de control y esa es la forma en que también empieza el tomo 3, ¿no? El tomo 3 nos habla de un guardián que se llama Shadrick, ¿no? Que es el gran oso y antiguamente lo conocían también como Mir, ¿no? Entonces, si no es por Eidin, pues esta historia no tiene, digamos, un final feliz, ¿no? Ahora, en la Torre Oscura, en el tercer tomo, pues aparece también cosas como estos intertextos, por así decirlo, como Charlie el Chuchu, que después se publicó, ¿no? En el 2016 se publicó este libro, ¿no? Básicamente es hecho por Stephen King, pero con seudónimo. Una cosa impresionante, Stephen King es también, pues, como con sus seudónimos ha creado obras como La Larga Marcha, perdón, el Fugitivo, que es la base argumental para crear después The Running Man con Arnold Schwarzenegger y otras como, bueno, La Larga Marcha, por ejemplo, es Los Juegos del Hambre, solo que en la versión de Stephen King, una cosa bien interesante, bien simpática, y los hace con el seudónimo de Richard Bachman.
Aquí, en este caso, utiliza el seudónimo de Beryl Evans, ¿no? Y este libro de Chanel Chuchu va a ser clave porque el tercer tomo se basa mucho en refranes y retahílas y la conexión con un tren, ¿no? Un tren que está regido por una inteligencia artificial. Como les digo, el tercer tomo es como el más loco de todos estos, ¿no? Y bueno, pues básicamente también vamos a descubrir otros elementos como el tema de la llave y la rosa, que son como esas claves recordando pues a esas novelas de caballería, pero como King, ¿no? Las empieza a solapar, ¿no? Empieza, digamos, como a empalmar con el tema, digamos, del viejo oeste. Y la llave es también algo que hace que Rowland pueda, digamos, volver a encauzarse, ¿no? Eso también es muy interesante, como este personaje que ha sido quebrado, también, ¿no? Digamos como que ha hecho su labor, ¿no? Ahora, como es un mundo que está habitado pues como por esta cosmovisión judio-cristiana, pues sí hay muchos elementos a las creencias, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de Tull, que es bien, como les decía, es un punto clave dentro de la historia de Roland. En el pueblo de Tull hay una mujer, ¿no? Sylvia Pitson, y ella asegura que él es el intruso, ¿no? Entonces ya, inclusive Roland todo el tiempo está desconfiando de lo que ve, de lo que siente, porque cree que son engaños enviados por el hombre de negro, o sea, por Walter, ¿no? Básicamente Walter ha trastocado la realidad y Roland desconfía de todo lo que ve, todo lo que percibe, y pues esta señora Pitson está convencida porque el hombre negro llegó antes, ¿no? Y les dijo, a tu pueblo llegará un hombre que será una amenaza, es el intruso. Y ya con eso sembró la semilla del mal y pues todo el mundo ya, digamos que anotó y concluyó, Roland es el malo, entonces hay que matarlo. Y pues ahí Roland demuestra su habilidad como pistolero. Lo bonito de toda esta saga es que Stephen va construyendo al personaje y lo va moldeando poco a poco. Y ahora, yo les contaba algo al comienzo y es que, digamos, la editorial, ¿no? Tuvo, digamos, mucho que ver porque en algún momento se dio cuenta, ¿no? Del potencial que podía traer o extraer, digamos, de la Torre Oscura. Y es cuando empieza, pues, a establecer como esos vínculos de un momento, corrijamos algunas cositas, algunos detalles para que empiece a conectar con otras obras. Y es ahí cuando se habla, pues, de las conexiones con el universo de Stephen King, ¿no? Inclusive en la película hay elementos como el parque de diversiones que tiene el nombre de Pennywise, ¿no? Ese tipo de cosas. Simplemente fue más una jugada editorial, no fue parte del plan de Stephen King. Ahora, sin duda, pues hay escritores que sí tienen, digamos, como esa capacidad idónea de decir, bueno, va a construir un universo y ese universo empieza pues a habitar, pero Stephen King, digamos que va construyendo su obra en la marcha y es ahí pues cuando llegan y dicen, no, pues podemos hacer una cosa bien interesante y eso hace que en las siguientes revisiones empiezan a decir, oiga, si usted quiere entender mejor esta obra, le hace tal otra. Y así sucesivamente. Pero yo digo, no se preocupen, no hay que tener eso presente para disfrutarse de la Torre Oscura, ¿no? Ahí tenemos los que están viendo en Facebook, pues estamos viendo la imagen de el tren, ¿no? El tren que está dirigido por una inteligencia artificial que inclusive ya sabe que el mundo se ha movido y ha perdido el control. Incluso es una inteligencia artificial que se asume como Dios, ¿no? Y un Dios castigador, porque básicamente pues ya le rinde tributo. Y como Roland y su catet están en el tren, pues básicamente dice, bueno, aquí hay una cosa, es que yo me voy a estrellar, yo ya no quiero saber más de este universo, así que ustedes verán. Y Roland dice, momento, hagamos una apuesta, entonces hagamos esto. Si nosotros le decimos una adivinanza que usted no puede adivinar, entonces, pues nada, nos vamos con usted al otro lado y hasta ahí llegó la cruzada por la Torre Oscura. Pero si ganamos, entonces usted nos lleva a un sitio seguro para llegar a la torre. Bueno, que así sea, ¿no? Y así termina el tercer tomo. El cuarto tomo básicamente es como volviendo y ya como expandiendo la juventud de Roland para que de pronto se hagan una idea. Del quinto al séptimo tomo pasa algo muy particular y es que Stephen King sufre un accidente de tránsito y eso lo deja pues un mes como en cama y por eso cuando vuelven a mirar, ¿no? O a leer las historias del tomo quinto en adelante, pues ya como que se pierde cierta parte de la fuerza, sobre todo en el tomo 7, que no voy a decir de qué va a tratar, pero sí uno siente que ya pierde como esa fuerza, como que no ha logrado volver a retener ese espíritu de los primeros tres libros, ¿no? Y bueno, pues se encuentran con criaturas como los
básicamente como los duendes lentos, ¿no? Y otro tipo de criaturas que van poblando ese universo, obviamente pues muy, muy cutulianas, ¿no? Muy Lovecraftianas también para el asunto, ¿no? Para mirar eso, ¿no? Eh, y bueno, ahí llegamos pues al tema de la película, ¿no? Que por supuesto pues hay miradas a favor, en contra, pero lo interesante de esto es lo siguiente. Yo creo que es un error, ¿no? O yo lo considero así, pues a veces hacer, digamos, como la comparación odiosa. Yo digo que los libros son una cosa, los cómics son otra y la película es otra, ¿cierto? Obviamente, para mí, digamos que lo mejor es cuando la película logra un objetivo, es que la gente se interese en esta obra. Si alguien vio la película y se interesó por leer las novelas, entonces la película cumplió con su objetivo. Por eso no hay que decir, digamos, en qué tanto es buena o mala, porque sin duda tratar de insertar 7 tomos en tan solo 2 horas es una labor muy dispendiosa. Y de cierta forma, esta película se centra más en el tema de las tierras baldías. Va más por ese lado y pues el encuentro con Jake Chambers, que es un personaje que por supuesto tiene el don, ¿cierto? Recordemos que el don ya es un elemento que habita también en Doctor Sueño y El Resplandor, ¿no? Recordemos que El Resplandor es como esa fuerza, ¿no? De ese elemento telequinético que también habita, digamos, en Carrie y otros personajes, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es como tomar ese tomo y también pues vemos algunos cambios, ¿no? Pues digamos como en el tema de los personajes que asumen las pieles de Roland y de Walter. Y claro, pues los que siguen la saga y que han visto las ilustraciones, Roland es muy diferente, pero hay que considerar que esto es una película que en 2 horas pues tiene que darnos un paneo de qué es lo que pasa. Y pues básicamente trata de mostrar el conflicto, ¿no? Que básicamente pues la persecución al hombre de negro. Eh, sí, la película es un abrebocas, o sea, no considero y no, digamos, no me parece, digamos, como que, ay, bueno, las vestiduras, ¿sabes qué? ¿Cómo así, Stephen King? Inclusive hay una cosa importante y es que Stephen King nunca le da un aval a ninguna de las adaptaciones, todas le parecen malas. Entonces, inclusive, por ejemplo, hay una parte que es, ¿no? Una pantalla en negro, ¿no? Está en negro y suena, digamos, en voz en off la primera línea del libro, ¿no? Básicamente el pistolero, el hombre negro iba atrás del desierto y el pistolero en pos de él, ¿no? Entonces se escucha esa frasecita y uno dice como, ah, bueno, guiño, guiño, aquí va el tema de la primera línea, pero lo metes como a la mitad de la película, ¿cierto? Pero, digamos, hacer una adaptación totalmente fiel implicaría más como una serie de televisión, tal vez, ¿no? Y creo que HBO ya está por ese lado. Eh, Marvel siguió con las adaptaciones y creo que ya hizo la adaptación de La llegada de los tres, si mal no estoy. También está como Las Tierras Baldías en la adaptación, ya está como en ese plan. Pero bueno, se va expandiendo el universo y pues yo creo que cada uno de los medios en los que se ha incluido el pistolero, inclusive ya hay canciones del pistolero, por ejemplo, el grupo Blind Guardian tiene una canción sobre el pistolero, bueno, ya empieza como a sobrepasar, ¿no? A rebasar la cuestión, ¿no? Eh, sí, entonces eso es lo que sucede con la película. Yo creo que es un buen abrebocas, ¿no? Y pues hay uno como que se interesa, ¿no? Por el tema del pistolero, pero como les digo, el personaje se construye en esos años, ¿no? Porque las obras se publican primero en el 82, la segunda en el 87, la tercera entrega en el 91, la otra como en el 2004, más o menos han sido como 30 años y empezó a escribirla en 1970, ¿no? Entonces, imagínense, la primera entrega, esta de acá, tuvo que esperar 12 años para ser publicada y eso pues en medio de las otras que ya tenían como bastante éxito, ¿no? Pero sin duda, para mí es una de las sagas como más queridas, ¿no? Inclusive pues porque conecta con esos gustos tan afines, ¿no? Me parece que combinar pistoleros con todo este tema de la fantasía épica y demás, a mí me parece encantador y por eso pues hoy, digamos, me fascina mucho la Torre Oscura. Inclusive este lo releí hace poquito y esta edición la conseguí gracias a Alejandro Torres Ocampo de Árbol de Tinta, una librería que muy juiciosa, ¿no? Tiene unos títulos y unas cosas muy chéveres, publica todos los días novedades a las 6 p.m. por si quieren estar pendientes. Ahí conseguí pues esta bellezura y otras cosas también de Stephen King, ¿no? Que me han gustado. Y bueno, pues básicamente esto es como nuestro resumen. También pues, como siempre, yo y mis avances de nuestra campaña Ya un Pixelama en tu corazón, ya nos quedan pocos días. Vamos bien, mis queridos y queridas ficcionautas, ya vamos llegando a los 70 aportantes, ¿no? Eso es una cosa histórica.
y digamos que ya tenemos aportes, ¿no? Que van, por ejemplo, Julio César, mi hermano Ale Mauricio, muchas gracias por tu aporte, en verdad. Carol Vaquero, Miguel Ángel Fernández, el doctor Ford también se ha sumado a nuestra causa. Santiago, Daniel Valencia, Natalie Cuervo, Marcela Duque. Ya hemos hablado también, digamos, de otros como Entre Viñetas, Diego Ortiz, Juan Carlos Sandoval, Camilo Telles, Juan Alberto Conde, Víctor Alvarado, Carlos Andrés Álvarez, Mateo Ramírez, Carlos Ortega, Jorge Gutiérrez y muchos más que ya están siendo mostrados en pantalla los que están en Facebook. Pero bueno, vamos bien. Yo creo que, pues como les digo, cerramos el día martes ya nuestros aportes y ya con esto pues podemos ya como finalizar pues lo que es esta etapa de mandarlo a imprimir, hacerlo realidad pues en estos tiempos pandémicos. Hay luz de esperanza en el camino. Y bueno, como diría el pistolero, entonces larga vida, ¿cómo es? Volvemos al dicho, ¿no? Me perdí el dicho otra vez, ¿no? Largos días y placenteras noches, ¿no? Maese Marco, pues espero que esto pues haya despejado algunas dudas, ¿no? Y que de cierta forma pues se le antoje ya continuar con esta saga épica donde vemos pues cómo el mundo del Far West se combina con la Europa medieval, la fantasía épica, el mito artúrico y por supuesto los espíritus ancestrales. Bueno, muchísimas gracias por su compañía a todos y a todas mis queridos y queridas ficcionautas que se han conectado y que me permiten llegar como siempre a sus hogares a través de estas pantallas remotas. Nos seguiremos viendo, ¿no? Básicamente estaremos hablando o encontrándonos hoy nuevamente el día miércoles. Vamos a ver de qué hablaremos el día miércoles. Gracias, Mauro. Yo sé que este es uno de tus grandes temas, Stephen King, y pues espero haber hecho aquí como el spin-off de una de tus charlas, ¿no? Y pues, gracias por esa buena... gracias también acá al compadre Castilla. Qué bueno que les haya gustado. Nos veremos el miércoles para una entrega más de charlas con Fixi. Aún no sé de qué hablaremos, es todo un misterio, pero ya lo sabrán el día martes que saldrá nuestra publicidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos y todas. Uy, por aquí también está Rubén Andrés. Muchas gracias a ti también, ¿no? Por siempre estar aquí presente con nosotros. Bueno, no siendo más, entonces, un saludo, un fuerte abrazo a todos y todas. Larga vida y prosperidad para todos. Ya saben, ¿no? Largos días y placenteras noches. El mundo se ha movido. Gracias a ti también, Lisette, que siempre estás aquí atenta. A John Sainz también, ¿no? Aquí básicamente saludamos y nos despedimos de una vez, ¿no? Entonces, por lo pronto, un abrazo a todos y chao, chao.